implica que la reserva legal debe alcanzar hasta 500.000 bolivianos. Alcanza los 500.000 bolivianos, muy bien. Ya no existe la obligatoriedad, pero sí, nosotros recomendaríamos que se siga constituyendo para tener un patrimonio y particularmente un capital más fortalecido. Ahora, se presenta en la parte final del numeral 3.4.1 el fondo de reserva, fondo de educación, fondo de previsión social y asistencia social, perdón. No llevan el prefijo reserva, no llevan el título reserva, no, dice fondo de reserva. No dice reserva para educación, dice fondo de educación. No dice reserva de previsión y asistencia social, no, dice fondo de previsión y asistencia social. Y eso es aplicable solo a sociedades cooperativas, solo a sociedades cooperativas. No es aplicable a sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque las cooperativas no están bajo tuición del Código de Comercio. Hemos comentado esto ya en anterior sesión. Las cooperativas están ahora bajo tuición de la Ley General de Cooperativas, promulgada en el gobierno de don Evo Morales. Entonces, esa es la norma legal que ahora establece la actividad de esta sociedad, ¿no? Esto es solamente a manera de ejemplo. Muy bien. Proseguimos con las reservas estatutarias. Mari, Sí, licenciado. ya, por favor. Estos respaldos de capital se constituyen en cumplimiento de acuerdos incluidos en el testimonio de constitución y o estatutos de una empresa, fijando su porcentaje y obligación de constituir con finalidad específica, solo y únicamente cuando se generan utilidades netas al cierre del ejercicio. En sociedades comerciales con o sin responsabilidad limitada, siendo estas reserva para la capitalización, reserva para reinversión de capital, reserva para reposición de capital, reserva para ampliación de capital. Estas reservas quedan sustraídas al poder de la Asamblea Junta General mientras no haya una modificación de las normas estatutarias que las regulan. Muy bien, gracias, mi estimada Mari. Dice el título, reservas estatutarias. Estatuto. Ah, estatuto. Muy bien. Estatutarias de estatuto. Muy bien. Entonces, ¿qué implica esto? Que en algunas sociedades, que vamos a estudiar, por supuesto, en la medida en que vayamos a avanzar temas, hay sociedades en las cuales, además del testimonio de constitución, tienen sus estatutos. Y los estatutos representan una ampliación pormenorizada de lo que representa su testimonio de constitución. Ahí en el testimonio de constitución están las reservas, pero en una cláusula, ¿no? De 3, 5, 6 renglones. Pero en cambio en el estatuto, no, es un capítulo con varios artículos que hacen referencia a las reservas, ¿sí? En otras no tienen estatuto y directamente esto ya debe estar incluido en el testimonio de
Constitución. Segundo, estas reservas estatutarias, al igual que la legal, se constituyen solo cuando hay utilidad. Si no hay utilidades, no se pueden constituir. Imposible, no se pueden constituir. Entonces, solo cuando hay. Tercero, no interesa que la sociedad tenga responsabilidad limitada o tengas responsabilidad ilimitada, no hay problema. Igual pueden constituir estas reservas estatutarias. Obviamente, el porcentaje será decidido e incorporado ya sea en el estatuto o en el testimonio de constitución. Si constituimos una reserva legal del 10% y digamos vamos a constituir una reserva para capitalización, podría ser del 5%. O podría ser una reserva legal del 10%, una reserva para capitalización del 7% y una reserva para la inversión de capital del 4%. 100% aceptable. El año pasado nosotros en la práctica hemos trabajado con una reserva legal del 10% y una reserva para capitalización del 5%, a manera de ejemplificar esto. Muy bien, ¿preguntas? Reservas voluntarias. Don Leo Ríos, adelante con las reservas voluntarias. Dayan. Tan difíciles hoy día, no quieren participar. Tengo problemas de conexión. Guinalda. Está bien, licenciado. Gracias, adelante, por favor. Reservas voluntarias. Estos respaldos de capital se constituyen una vez atendidos requerimientos legales y estatutarios, en cumplimiento de acuerdos voluntarios aprobados por Asamblea, Junta General de Inversionistas, Socios o Accionistas, siendo de libre aplicación hasta cumplir su objetivo, siendo estas: reservas para ampliación de planta, reserva para traslado de planta. Bien, gracias, mi estimada Guinalda. Hablamos de reservas voluntarias, voluntariedad. Nadie obliga, voluntariedad. Segundo, que se pueden constituir estas reservas siempre y cuando esa instancia máxima de decisión de las empresas, cuál es la Asamblea General de Socios o la Junta General de Accionistas, y en función a los resultados obtenidos, utilidad, por supuesto, puedan adoptar la decisión de constituir estas reservas. Si no adoptan la decisión, pues no las constituyen. Precisamente porque esto raya en la voluntariedad. Y si constituyen, entonces deberán seguir con el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, hasta lograr su objetivo. Y una vez alcanzado el objetivo, cesará la constitución de estas reservas. Y también se establecerá su equivalente relativo, es decir, su porcentaje de constitución. Pero reitero, esto está en función a la voluntariedad. Prosigamos, reservas por normas de contabilidad. Está bien, licenciado. Reservas por normas de contabilidad. Estos respaldos de capital se constituyen en cumplimiento de normas de contabilidad de manera independiente, ajena a los resultados, utilidad o pérdida generados por una empresa al cierre del ejercicio,
No poseen porcentaje específico y son aplicadas en sociedades comerciales con o sin responsabilidad limitada, siendo estas reserva por revalúos técnicos, ajuste por reservas patrimoniales. Muy bien. Piensa, acá tenemos otro grupo de reservas, pero que no emergen por norma legal, emergen por norma de contabilidad. Es decir, por un lineamiento técnico, por un pronunciamiento técnico. Muy bien. Y estas reservas, a diferencia de anteriores, de las legales, las estatutarias o las voluntarias, estas reservas se constituyen de manera independiente a los resultados. Es decir, haya utilidad o haya pérdida, se constituyen. No hay ningún inconveniente. En cambio, las anteriores, la reserva legal, reserva para capitalización, reserva para ampliación de capital, reserva para reposición de capital. Sí, solo cuando hay utilidades. Si hay pérdidas, no se constituye. En cambio, estas reservas por norma contable se constituyen de manera ajena a los resultados. Haya utilidad o haya pérdida, constituimos, no hay ningún problema. Si la empresa tiene pérdida, pues igual las constituimos. Si tiene utilidad, también las constituimos. No hay ningún inconveniente. ¿Cualquier momento podemos revalorizar los bienes de uso de una empresa? Por supuesto que sí. Anualmente y dependiendo de la pérdida de poder adquisitivo, podemos actualizar. En este caso, las reservas, sí. Y de esa manera tienen ustedes la reserva para ampliación, perdón, la reserva por revalúos técnicos y el ajuste de reservas patrimoniales. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, asumo que debe ser así. Muy bien. Sigamos entonces. Está bien, licenciado. Resultados acumulados. Son el conjunto de utilidades líquidas, como también de pérdidas generadas periódicamente por una empresa, como consecuencia de realizar transacciones inherentes al giro específico de sus actividades, correspondientes a ejercicios, años anteriores, más su actualización de valores, como también el resultado obtenido en el ejercicio actual según estado de resultados, siendo estas resultados acumulados, utilidades y o pérdidas, utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. La cuenta resultados acumulados puede presentar saldo, deudor o acreedor, siendo su interpretación saldo acreedor. De la cuenta resultados acumulados debe ser interpretado como utilidades acumuladas a la fecha de su presentación. Saldo deudor. De la cuenta resultados acumulados debe ser interpretado como pérdidas acumuladas a la fecha de su presentación. Muy bien, gracias, mi estimada Pinalda. Y ahora estamos con otro subgrupo. Estamos con el subgrupo resultados acumulados. Y cuando hacemos referencia a los resultados acumulados, ¿qué es lo que queremos dar a entender nosotros desde el punto de vista contable? Que esa partida contable, esa cuenta en contabilidad, tiene por finalidad registrar y controlar las utilidades, como también las pérdidas que anualmente vaya generando una empresa. Entonces, es que a través de la cuenta de resultados acumulados y cuando se generan utilidades, aumenta esta partida, aumenta el patrimonio y ahí vemos cómo se maximiza el patrimonio de una sociedad comercial.
¿Por qué? Porque las utilidades tienen que formar parte del patrimonio. ¿Dónde las contabilizamos? En la cuenta de resultados acumulados, que generan una maximización del patrimonio, un aumento en el patrimonio, un incremento. ¿Y solo utilidades? No, también pérdidas. ¿Por qué? Porque una empresa también puede generar pérdidas. ¿Y las pérdidas debemos contabilizarlas? Desde luego que sí. ¿Y dónde las vamos a incorporar? También en la cuenta de resultados acumulados. También en la cuenta de resultados. Entonces, la cuenta de resultados acumulados está contabilizando, según se hayan suscitado, utilidades como también pérdidas que fue generando una empresa año tras año. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué les interesa a los inversionistas? Que se generen utilidades, ¿no? Que los resultados acumulados cada vez sean mayores y favorables, no desfavorables. Entonces, ¿qué implica aquello? Implica que esta cuenta de resultados acumulados puede presentar tranquilamente saldo deudor o saldo acreedor. Aquí ya cambia la figura de lo que normalmente estamos acostumbrados. Capital, las cuentas de capital, saldo acreedor. Las cuentas de reservas, saldo acreedor. Resultados acumulados, dependiendo del... Se puede generar un saldo deudor o se puede generar un saldo acreedor. Bajo la condicionante de que las utilidades se abonan a la cuenta de resultados acumulados y las pérdidas se cargan a la cuenta de resultados acumulados. Por tanto, si la cuenta de resultados acumulados presenta saldo acreedor, interpretaremos como utilidades acumuladas y aumentarán el patrimonio. Irán a sumar. Más por el contrario, si la cuenta presenta saldo deudor, interpretaremos como pérdidas acumuladas. Y reducirá, disminuirá el patrimonio de una sociedad. Pues no olviden eso. Las pérdidas darán origen a un saldo deudor. Las utilidades darán origen a un saldo acreedor. Proseguimos, por favor, mi estimada Guinalda. Está bien, licenciado. Objetivo. Es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades monetarias referida a la cuantía de las utilidades o pérdidas acumuladas en una empresa a la fecha de su presentación. Características. Las principales características que identifican a los resultados acumulados son: el saldo inicial, deudor o acreedor, de la cuenta representa información relacionada con los resultados de operaciones que corresponden a ejercicios anteriores, con la finalidad de no distorsionar los resultados del ejercicio actual. Cuando el saldo inicial es acreedor, representa utilidades y son fuente para distribución de utilidades en favor de los inversionistas, socios o accionistas, en forma parcial o total. Fuente para efectuar aumentos, el capital. Capitalización. Cuando el saldo inicial es deudor, representa pérdidas y requiere nuevos aportes de capital, generar utilidades suficientes para absorber las pérdidas, reducir, disminuir el capital, de ser insuficiente, dar curso a su liquidación. El saldo inicial de la cuenta puede ser modificado como consecuencia de incorporar regularizaciones, ajustes por cambio de políticas contables y o errores en aplicación de normas de contabilidad. Toda la regularización, ajustes contra el saldo inicial de la cuenta debe ser autorizada por la instancia máxima de decisión de la empresa. Las regularizaciones, ajustes practicados con efecto a ejercicios anteriores por diferentes conceptos pueden generar aumento, abono, disminución, cargo.
Regularizaciones, ajustes contra ejercicios anteriores que generen aumento deben reconocerse a efectos tributarios. Debe efectuarse una actualización de valores si la situación económica determina pérdida de poder adquisitivo e incumplimiento de normas de contabilidad. Muy bien, gracias, mi estimada Guinalda. Está bien, dice. Entonces, estamos hablando de estos resultados acumulados, donde no olvidemos. En los resultados acumulados se van contabilizando utilidades como también pérdidas. Las utilidades siempre vamos a abonar a la cuenta de resultados acumulados. En cambio, las pérdidas vamos a cargar a la cuenta de resultados. Nos puede darse que a lo largo de los años la empresa haya generado tanto utilidades como pérdidas. Entonces el saldo va a definir. Si el saldo es deudor, son pérdidas acumuladas. Si el saldo es acreedor, son utilidades acumuladas, por supuesto. Entonces, este saldo que lo cuantificamos a la conclusión del año, del ejercicio, se convierte en saldo inicial del siguiente año. Se convierte en saldo inicial, es punto de partida, con utilidades acumuladas o con pérdidas acumuladas en la empresa. Y que por supuesto se generaron en los años anteriores. Ahora, a eso conocemos como saldo inicial. Si este saldo inicial es acreedor, pues representa una fuente para la distribución de utilidades, ¿no? Tenemos un saldo acreedor de 500,000. Quiere decir que los inversionistas podrán distribuirse hasta 500,000 bolivianos, así de sencillo. Por eso identificamos como una fuente para la distribución de utilidades en favor de los inversionistas. Ahora, si el inversionista no desea retirar en calidad de utilidades, puede capitalizarse. Claro. Las utilidades las capitalizamos y aumentan el capital de una sociedad, tranquilamente. Esa es una de las grandes características. En cambio, cuando este saldo inicial es deudor, pues necesariamente requiere que se efectúen nuevos aportes de capital. ¿Por qué? Porque tal vez ya hemos sobrepasado el margen de aceptación de pérdida. O que se generen utilidades en los próximos años para absorber estas pérdidas. Por supuesto que las pérdidas también dan la posibilidad de reducir el capital, de efectuar disminuciones de capital. Si disminuido el capital no es el requerido para el desarrollo de actividades, lastimosamente, se ingresa a un proceso de liquidación. O, en su defecto, que los socios o accionistas realicen nuevos aportes de capital. Esta cuenta resultados acumulados, a diferencia de las demás, se caracteriza porque se puede modificar su saldo. Ya sea por un aumento o sea por una disminución. Tanto si son utilidades como si son pérdidas. Ajustes que realizamos como consecuencia de transacciones pasadas, pero que cobran vigencia en el año actual, en el ejercicio. Entonces, estas regularizaciones se las tiene que efectuar contra resultados acumulados. Y una parte de estas regularizaciones irán a aumentar el resultado acumulado y otras también irán a disminuir el resultado acumulado. Eso obviamente para no distorsionar el resultado del ejercicio,
para no afectar la utilidad o pérdida del ejercicio actual. Entonces, si son transacciones de años anteriores y sus regularizaciones en el año actual, también tiene que ser contra resultados de años anteriores. Ahora, obviamente, estas regularizaciones deben contar con aquiescencia de la máxima decisión de la empresa. Si realizamos una actualización de valores, estados financieros a moneda constante, entonces también los resultados acumulados se actualizan. Pero, y ya sabemos, en su propia partida contable. El capital se actualiza, todas las cuentas del capital se actualizan, sí, en la cuenta ajuste de capital. Aparte. Las reservas se actualizan, sí, ¿dónde? En la cuenta ajuste de reservas patrimoniales. Los resultados acumulados se actualizan, ¿dónde? En la misma cuenta. En la misma cuenta. Resultados acumulados. Entonces trabaja bajo esa condicional. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, prosigamos con el siguiente numeral, mi estimada Guinalda. Está bien, licenciado. Fuente y conformación. Los resultados acumulados generados por una empresa se originan de dos fuentes, que son resultados favorables, resultados desfavorables. Resultados favorables. Son fuente positiva de la cuenta resultados acumulados. Los resultados favorables, utilidades generadas por el giro específico de las actividades de una empresa después de deducirse el impuesto sobre utilidad y constituir reservas. Utilidad líquida del ejercicio, saldo acreedor, excedentes del ejercicio, Ley General de Cooperativas. Resultados desfavorables. Son fuente negativa de la cuenta resultados acumulados. Los resultados desfavorables, pérdidas generadas por el giro específico de las actividades en una empresa. Pérdida del ejercicio, saldo deudor. Pérdida del ejercicio, Ley General de Cooperativa. Muy bien. Entonces, ¿qué implica esto? Fuente dice, ¿de dónde se generan los resultados acumulados? ¿Cómo es que apropiamos esta partida contable? De dos fuentes. Y esas dos fuentes responden a las dos posibilidades que tiene una empresa. Ganar o perder. Es decir, generar utilidad o generar pérdida. En cualquiera de los casos, tanto las utilidades como las pérdidas se contabilizan en la cuenta resultados acumulados. Y no olvidemos que las pérdidas se cargan en dicha cuenta y las utilidades se abonan en dicha cuenta. Y de ahí es donde tenemos la interpretación del saldo deudor o del saldo acreedor. Y comentaba esto en la anterior sesión, de que se pueden distribuir utilidades existiendo pérdidas, sí y solo si se hayan compensado todas estas. Primer caso. La empresa tiene resultados acumulados negativos, saldo deudor, 300,000. Ha generado una utilidad de 200,000. Los socios dirán que se distribuyan los 200,000. No. Hay 300,000 de pérdidas. Hay que compensar. Y se va a compensar solamente 200,000. Va a seguir existiendo 100,000 bolivianos de pérdida. No se puede distribuir. Segundo caso. Son 300,000 bolivianos de pérdidas y son 300,000 bolivianos de utilidad. Los inversionistas piden que se distribuya los 300,000. No pueden. Hay pérdidas. Primero tienen que ser compensados. Que se compense. 300,000 menos 300,000, cero. No hay que distribuir. Tercer caso. Se tienen pérdidas por 300,000 y se ha generado una utilidad de 500,000. Los socios piden que se distribuya los 500,000.
Entonces, ¿qué acontece? Que al compensar las pérdidas, la utilidad de 500,000 habrá bajado a 200,000 nada más. Porque 300,000 fueron a compensar. Y la distribución para los inversionistas solo podrá alcanzar a 200. ¿Estamos? Muy bien, prosigamos con otras cuentas de patrimonio. Está bien, licenciado. Otras cuentas de patrimonio constituyen el conjunto de resultados extraordinarios, favorables y o desfavorables generados en una empresa, como consecuencia de efectuar transacciones contables muy particulares y poco frecuentes, habituales, con el capital y los inversionistas, socios o accionistas, siendo ajenas al giro específico de sus actividades. Estas cuentas pueden presentar saldo deudor o acreedor en forma independiente en función al resultado de la transacción efectuada, siendo su interpretación, saldo acreedor, de estas cuentas debe ser interpretado como resultados favorables y aumentan el patrimonio. Saldo deudor, de estas cuentas debe ser interpretado como resultados desfavorables y disminuyen el patrimonio. Sigamos, por favor. Objetivo. Es proporcionar información financiera razonable en términos de unidades monetarias inherentes a la cuantificación de transacciones ajenas al giro específico de las actividades de una empresa. Características. Las principales características que identifican a otras cuentas de patrimonio se describen seguidamente. Contabilizan transacciones muy particulares o poco frecuentes. Exponen saldo deudor cuando las transacciones son desfavorables, hecho que determina disminuir el patrimonio. Exponen saldo acreedor cuando las transacciones son favorables, hecho que determina aumentar el patrimonio. Constituyen una fuente total o parcial para fines de capitalización cuando exponen saldo acreedor. Debe efectuarse una actualización de valores en cumplimiento de normas de contabilidad si corresponde. Fuente. Las otras cuentas de patrimonio generadas por una empresa se originan del superávit extraordinario o de capital. Es el conjunto de resultados favorables emergentes de transacciones suscitadas en una empresa, con los inversionistas, socios o accionistas y o con el capital de esta. El estudio detenido del superávit se presenta en el tema 12, Sociedades Anónimas, parte 3. Conformación. El subgrupo, otras cuentas de patrimonio, para mejor estudio, están integradas por las siguientes partidas. Intereses sobre aportes de capital, superávit por donaciones, superávit por emisión de acciones, prima por emisión de acciones, superávit por donación de acciones, superávit por donación de acciones preferentes, superávit por donación de acciones comunes, superávit por asignación sobre acciones, superávit por asignación sobre acciones preferentes, superávit por asignación sobre acciones comunes, superávit por deserción de acciones, superávit por deserción de acciones preferentes, superávit por deserción de accionistas comunes, ajustes por valuación, diferencias por valuación, ajustes por liquidación, diferencias por liquidación. Muy bien, gracias, mi estimada Guinea. Primero, enfatizaremos algo. Es todos los colegas hacen referencia solamente a 3 subgrupos: capital, reservas, resultados secundarios. Por supuesto que debemos respetar el criterio del colegio y debemos ser muy respetuosos. Yo respeto ese criterio. Pero una cosa es respetar y otra muy diferente es compartir, no compartir. Por tanto, existe un cuarto subgrupo, las llamadas otras cuentas de patrimonio, que así las digo. Y que estas partidas emergen como consecuencia de transacciones extraordinarias, como consecuencia de transacciones poco comunes,
como consecuencia de transacciones que no tienen habitualidad, que no se suscitan cada día, como consecuencia, si vale el término, de transacciones muy sui generis en una empresa. Entonces son casos muy especiales. Y por muy especiales que sean, también deben ser contabilizados. Y cuando estamos haciendo referencia a esta primera puntualización, vemos que no encaja con las características de capital, reservas ni resultados. No encaja con aquello. Por tanto, estas transacciones que generan estas partidas contables que se acaba de dar lectura, pueden presentar saldo deudor o acreedor. No hay inconveniente. Esto es muy parecido, muy semejante a los resultados. En estas cuentas pueden presentar saldo deudor o en otros casos pueden presentar saldo acreedor, dependiendo del efecto de la transacción. En hay transacciones de esta naturaleza que pueden generar disminución, es decir, se va a tener que cargar porque es un resultado desfavorable. Otras que van a generar aumento, se van a tener que abonar porque se ha generado un resultado favorable. Hablamos de un resultado, sí, pero no del resultado del ejercicio, no. No de la utilidad del ejercicio, no de la pérdida del ejercicio. Porque estas transacciones no tienen habitualidad. Son transacciones que no se realizan cada día. Son transacciones, como les dije, muy particulares. Y en algunas empresas ni siquiera tienen la posibilidad de incorporar estas transacciones. Entonces, como no corresponden a la actividad operativa, no van al estado de resultados, como las otras, ¿no? Gastos, ingresos van por el estado de resultados y llegan a patrimonio. En cambio, estas no, directamente se van. Con saldo deudor o saldo acreedor. Entonces, el objetivo de estas partidas contables es proporcionarnos información financiera razonable en términos de unidades monetarias, por supuesto, de transacciones inherentes a una actividad ajena al especie. Son transacciones que se realizan la empresa con los accionistas, la empresa con los inversionistas. Entonces, no son, pues, bajo ningún punto de vista cuentas de gasto ni cuentas de ingreso. Esas son las grandes características que identifican a estas partidas. ¿De dónde se originan? Dice, del superávit. Un término nuevo, superávit. Sí. Eso vamos a estudiar, como dice acá, en el tema 12. Sociedades anónimas en su parte 3. Ahí vamos a estudiar el superávit. Y vamos a ver que hay dos clases de superávit. El superávit ordinario o de explotación y el superávit extraordinario o de capital. ¿A cuál nos estamos refiriendo acá? Al superávit extraordinario o de capital. En cambio, al superávit ordinario o de explotación, ¿cuál es? La utilidad. La utilidad del ejercicio. La utilidad bruta, la utilidad neta, la utilidad líquida, simplemente diremos la utilidad. Ah, ya. Ingresos menos costo y gastos, utilidad. Ah. Entonces, esa utilidad forma parte del superávit. ¿De cuál superávit? De explotación o superávit ordinario.
En cambio, esas transacciones forman parte del superávit extraordinario o superávit de capital, porque son estas transacciones ajenas al giro específico, diferentes del giro específico. Tiene ahí títulos de cuentas, intereses sobre aportes de capital. Imagínense, no es intereses percibidos ni intereses pagados. No, 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 no. Dice intereses sobre aportes de capital. Ojo. Eso es transacción directamente con los inversores. Superávit por donaciones. Y algo ya hemos conocido de esto el año pasado con la donación de esa movilidad a la empresa. Correcto. Y hemos apropiado la cuenta superávit por donaciones. Correcto. Superávit por emisión de acciones. Prima en emisión de acciones. Y bueno, todas estas cuentas las vamos a estudiar en el tema número. La cuenta ajustes por valuación, diferencias por valuación, ajustes por liquidación, diferencias por liquidación, las vamos a estudiar en transformación de sociedades, fusión de sociedades y liquidación de sociedades. Ahí las vamos a estudiar. Y de esa manera, pues, las conoceremos a todas estas partidas contables. ¿Preguntas? Bueno, asumo que todo está comprendido. Y revisemos el numeral 6, entonces. Mi estimada Guinalda. Está bien, licenciado. Cuentas reguladoras de patrimonio. Bajo esta denominación deben incorporarse todas aquellas cuentas emergentes de transacciones contables pasadas, destinadas a modificar, disminuir el saldo en términos de unidades monetarias en sus cuentas principales de capital, con la finalidad de presentar información financiera razonable. Además, posean un valor que pueda ser valuado, medido con fiabilidad, debiendo exponerse en balance general con signo negativo para mejorar estudio. Están integradas por cuentas deudoras de patrimonio, aportes pendientes de integración, aportes por cobrar, aportes diferidos, accionistas, accionistas preferentes, accionistas comunes, acciones por emitir, acciones preferentes por emitir, acciones comunes por emitir, acciones de tesorería, adjudicación judicial 90 días, certificados pendientes de integración, sociedades cooperativas. Cuenta principal. Es aquella partida contable que da origen a una cuenta reguladora con la finalidad de disminuir su saldo en términos de unidades monetarias al exponerse en balance general de una empresa. Sin embargo, es necesario puntualizar que estas cuentas no se presentan de manera conjunta bajo su título, mas por el contrario se exponen en diferentes subgrupos y cuentas principales de balance general que requieran tal tratamiento contable. Muy bien, gracias, mi estimada Guinalda. Hablamos de estas cuentas reguladoras. ¿Novedad? No. Las hemos estudiado el pasado año. Y hemos trabajado con cuentas reguladoras de activo. Revisión para cuentas incobrables. Revisión para fluctuación de valores. Depresión acumulada a muebles sin seres. Depresión acumulada a equipos de computación. Depresión acumulada a vehículos. Amortización acumulada a costos de constitución. Sí. Sí, 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 sí. ¿Alguna novedad respecto de lo que hemos estudiado el pasado año? No. Entonces, ¿dónde está la novedad? De que el año pasado solo hemos estudiado cuentas reguladoras del activo. En contabilidad intermedia estudiaremos cuentas reguladoras del pasivo. Y en contabilidad de sociedades estudiaremos cuentas reguladoras del patrimonio. ¿Específicamente de qué? Del capital. Del capital. Normalmente estas partidas contables se las incorpora en el subgrupo capital. En el subgrupo capital. Y por supuesto,
como las cuentas de capital presentan saldo acreedor, estas partidas tienen que presentar saldo deudor. Y al incorporarlas de manera conjunta, los saldos van a ser opuestos. Y como son opuestos, no se van a poder sumar, se van a tener que restar. Por eso es que modifican el saldo. No por aumento, modifican por disminución. Y por supuesto, se apropia una cuenta o partida reguladora siempre y cuando exista su cuenta principal. Si no posee cuenta principal, no hay la posibilidad, no. ¿Cómo apropiaríamos la cuenta de depreciación acumulada muebles y enseres si no tenemos la cuenta muebles y enseres? Absurdo. ¿Cómo apropiaríamos la cuenta previsión para cuentas incobrables si no tenemos la cuenta cuentas incobrables? ¿No? ¿Cómo podríamos apropiar la cuenta amortización acumulada costos de constitución si no tenemos la cuenta costos de constitución? Entonces, ¿qué implica esto? Que la cuenta principal es la que origina. La cuenta principal origina la reguladora. Tercero, en este caso de capital, estas cuentas reguladoras las apropiamos cuando la sociedad no se ha constituido con el 100% del capital. Ejemplo, la sociedad tiene que aportar 1.000.000 de bolivianos y los inversionistas aportaron 700.000. ¿Se puede constituir la sociedad? Algunas sí se pueden constituir. ¿Es cuánto falta que aporten los inversionistas? 300.000. Esos 300.000 se demuestra a través de una cuenta reguladora. Por eso dice acá, en la primera parte, aportes pendientes de integración que aún no han entregado, O aportes por cobrar, hay que cobrarles a los socios. Pero en todas las sociedades comerciales, no. Solo en aquellas sociedades donde del 100% del capital se constituyen con una parte. Y el saldo en un futuro inmediato. En cambio, en aquellas sociedades donde se constituyen con el 100% del capital, no, imposible. No se pueden incorporar cuentas regulares. Ejemplo, las SRL se constituyen con el 100% del capital pagado. No hay. No trabajan con reguladoras. Una colectiva, sí. Una anónima, sí. Una encomandita por acciones, sí. Las otras no. ¿Comprendido? Sí, licenciada. Sí, Muy licenciado. bien. Vuelvan a dar lectura a todo este tema y todo lo que está a partir del numeral 7 para el día lunes. Las personas que gusten, pues trabajarán en la mañana y si no directamente en la tarde. Señoritas jóvenes, nos encontraremos en nuestra próxima sesión. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, licenciado.